myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en un ejercicio de matemáticas. Recuerda que si no te coincide la página y los ejercicios con nuestras versiones, comunícate para poder ubicarte el ejercicio correspondiente. El ejercicio 44 dice, la recta R tiene como abscisa, esto es, datos de la recta R, tiene como abscisa en el origen menos 3. Aquí dice menos 3, me ha faltado el menos 3. Y como ordenada en el origen 2. Bien, vamos a interpretar primero qué es esto, ¿sí? Esto de la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. Cuando te digan abscisa, la palabra abscisa hace referencia a la letra X, es decir, al eje X, a la coordenada en X. Y la ordenada, la palabra ordenada hace referencia a Y. Pero el hecho de que diga en el origen significa que aquí ya está puesto el punto. Es decir, ojo, ¿cómo voy a poner este punto? Le voy a poner, como es abscisa en el origen, el valor que me está dando es el de X, es menos 3, y en el origen significa que la otra coordenada es 0. Entonces el valor de 3 está en X. Mientras que este punto significa que es ordenada en el origen, es decir, que el valor de Y vale 2, el valor de Y vale 2, y cuando dicen el origen significa que el otro valor vale 0. Entonces, esta es abscisa en el origen, ordenada en el origen. Pero para no hacerte tan largo el cuento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, digamos, esto en un plano, ¿sí? Entonces, abscisa en el origen significa que, a ver, está en menos 3, sería aquí menos 3. Y el otro sería en el punto 0,2. O sea, a esto nos referimos. Esos son los dos puntos. Y cuando me dice la recta, significa que la recta viene así, de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la recta R. Entonces, la una es el valor de la abscisa y la otra es el valor de la ordenada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más dice? Dice, calcula la distancia del punto C, a dicha recta. Entonces, el punto C, que es 5, más o menos 5 estará por aquí, el punto 1 estará por acá. Entonces, aquí más o menos está el punto C, que es 5, 1. Dice, hay que calcular la distancia de este punto a esta recta. Entonces, esta es nuestra primera incógnita. Y luego nos pide otra cosa, y luego que saquemos la ecuación de la recta S. Entonces, primero vamos a hallar la distancia, la primera cosa que nos pide, la distancia de S. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la recta R, la ecuación general de la recta R, que es la que nosotros necesitamos. Bien, ¿cómo vamos a sacar? Para sacar la ecuación de la recta R, primero tenemos que sacar la pendiente. La pendiente entre estos dos puntos. Entonces, la pendiente es Y2 menos Y1, voy a ponerle Y2, recuerda que son los valores de Y primero, menos Y1, sobre X2 menos X1. Al de arriba le he llamado 2 y al de abajo 1. Así es como he decidido tratarlo. Entonces, X2 menos X1. Entonces me queda 0 menos 2, eso es menos 2. Y menos 3 menos 0, eso es menos 3. Dos signos menos se anulan y entonces significa que ha sido 2/3 la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? Ahora, para hallar la ecuación simplemente tenemos que considerar esto. Y es igual, la ecuación explícita, pendiente X más B. Esta es la recta R. ¿Por qué yo estoy utilizando la ecuación explícita? Te explico. Yo necesitaba la pendiente que ya tengo, pero esta B que está aquí se le conoce como ordenada al origen. ¿Sí? Y utilizo esta porque resulta que en el ejercicio me dan la ordenada al origen como dato. O sea que este mismo dato que me están dando aquí es de esa misma B. Por esa razón me sonó a que podía ocupar esta ecuación. Entonces, Y es igual a la pendiente que vale 2/3 por X más B, que es la ordenada al origen, más 2. ¿De acuerdo? Y así he sacado ahorita la ecuación de la recta R. Entonces aquí tengo la ecuación de la recta R. Pero para poder sacar la distancia del punto C a D, la ecuación no tiene que estar presentada así, sino en forma general. Y lo que tenemos aquí es en forma explícita. Entonces, para la forma general, lo único que hago es multiplicar la ecuación por el 3 de abajo. Pero al multiplicar por 3, todos los valores se multiplican por 3. Y por 3, 3y.
Este 3, al multiplicar con este 3, se van a eliminar quedándome solo el 2x. Ese es el objetivo, quitar el denominador que nos estorba. Y más el 2 también se multiplica por 3 y el 6. El objetivo es, como tú ves, eliminar los denominadores, eliminar el denominador. Y ahora lo que hago es igualar a 0. Eso es lo primero que tengo que hacer. Así que paso todo al otro lado. Me va a quedar menos 2x, ¿no es cierto? El 3y que no cambia de sitio se queda como más 3y con su propio signo. Pero el 6 que sí está saltando pasa como menos 6. Y lo mejor, lo recomendable es que x sea positivo. Eso yo siempre recomiendo. Entonces aquí nos va a quedar 2x. Lo demás también va a cambiar. Menos 3y más 6 es igual a 0. Y esta ecuación de aquí es la que a nosotros nos va a servir para calcular ahora sí la distancia que nos pide. Entonces, ¿cómo calculo la distancia del punto C a la recta R? Bien, esto es con la raíz, perdón, no es la raíz cuadrada, casi pongo la distancia punto a punto. En realidad es la distancia punto a recta, ¿no? Entonces el punto C sería, copio la ecuación como está sin el 0, por esa razón se lo pone así, ¿no? 2x menos 3y más 6, se copia la ecuación en su forma general, exceptuando esta parte, dividido para la raíz cuadrada del primer valor, el coeficiente, solo el número al cuadrado, y más el segundo valor al cuadrado. Nota que siempre se ponen signos positivos, no se ponen los signos acá abajo, ¿de acuerdo? Ese es lo que se hace. Siempre estos dos tienen que estar en forma positiva, aunque acá arriba estén en negativa. Esto para hacer efectiva la distancia. Entonces, ¿qué es x y qué es y? X y y son justamente las coordenadas del punto C, que es 5, 1. Entonces este valor es de x y este valor es y. Voy a reemplazar. Entonces esto es 2 por el valor de x, que vale 5, menos 3 por el valor de y, que vale 1. Recuerda que estamos utilizando el punto C porque es la distancia del punto C hacia la recta. Y esto más 6 sobre la raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 más 9, esto me va a dar 13. Continúo. Entonces de esta distancia, ¿no? Del punto C hasta R. Que simplemente le puedo poner como D también. 2 por 5, esto me va a dar 10, ¿no es cierto? Esto me va a dar 10. Esto me va a dar menos 3 y más 6. Entonces 10 menos 3 es 7, ¿no es cierto? 7 más 6 es 13. Entonces me queda valor absoluto de 13 sobre raíz de 13. ¿Pero qué significa el valor absoluto? Al quitarlo, todo lo de adentro se hace positivo. Entonces en este caso va a quedar 13 raíz de 13. Y esta sería la distancia. Raíz de 13, ¿no? Raíz de 13. Y esta sería la distancia. Ahora, es posible que no te permitan o no te admitan con el radical abajo. Hay que racionalizar. Y entonces te voy a enseñar la racionalización rápida, que es que este valor pasa a multiplicarse con el de arriba, hacerle compañía, y aparte se copia, pero sin el radical. ¿Cómo es esto? O sea que me va a quedar el 13 que estaba arriba, y este raíz de 13 que pasa a multiplicarlo, que me queda raíz de 13. Sobre, se acopia el mismo de abajo, el mismo 13, pero sin la raíz. Entonces la raíz no la copio, y así me queda racionalizado de forma rápida. Y como tú ves, he conseguido la distancia del punto C hacia la recta. Vamos ahora con la segunda parte. La segunda parte me dice, luego encuentra la ecuación de la recta que, siendo paralela a R, tiene por ordenada en el origen 6. ¿Qué es ordenada en el origen? Nuevamente, vamos a coger la ordenada desde el eje Y, ¿no? Ordenada en el origen se refiere al eje Y, al punto que se encuentra en el eje Y. Entonces, la nueva recta dice que va a tener ordenada en el origen 6. Y además, esta recta va a ser paralela a la recta R. Entonces, la nueva recta va a venir algo así, ¿no? Esa es la recta S, la recta que yo quiero calcular. ¿Ya? Bien, entonces, en este caso, esto es aún más sencillo. ¿Por qué? Porque va a tener exactamente la misma forma de la ecuación, la recta S. Esto es bastante sencillo. La recta S va a tener exactamente la misma forma. Voy a copiar la forma de la recta R, que esto es 2/3 X, porque resulta que la pendiente de la recta R y la pendiente de la recta S, según la propiedad de paralelas, las dos pendientes miden lo mismo. Entonces, si la pendiente de la recta R, que voy a poner aquí, de la recta R, era 2/3,
significa también que la pendiente de la recta S es 2/3. Entonces yo pongo 2/3 de x, justamente la pendiente, ¿no? Para que tú más o menos veas. Para la recta S voy a poner mx más b, lo mismo. En este caso la pendiente de la recta S, pero ¿a qué es igual? La pendiente es la misma, ¿no? Es 2/3 x, pero la que cambia es justamente que recuerda, esto se le llama también ordenada al origen. La ordenada al origen la tenemos. El ejercicio me dice que el de esta recta es 6, el de la recta S. Entonces sería más 6. Y fíjate cuán sencillo me ha resultado hallar la otra recta. Claro, yo podría multiplicar para que me quede en forma general, que a veces así es como se expresan las rectas. Pero no necesito para este ejercicio. Si nuevamente te digo, puedo yo transformar la forma general haciendo el mismo procedimiento para que me quede algo parecido a esto. Pero no es necesario. Y aquí tengo calculada la recta S, que es lo que nos pedía, y también la distancia del punto C a la recta. Como ves, es muy sencillo, estamos utilizando todos los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de los videos, y te recomiendo que veas los demás videos para que sigas profundizando, ¿de acuerdo? Ánimo que tú puedes y eres muy capaz. Nos vemos en los siguientes videos.